Usted recordará que había un caso confirmado en Querétaro. Pues bien, allá ya son dos. También recordará que era un caso confirmado en Puebla. Bueno, ya son dos. La Secretaría de Salud de Querétaro confirmó este jueves un segundo caso de coronavirus en la entidad y se trata de una mujer de 64 años de edad que se encuentra estable, aunque ya está en aislamiento. Con esto sumarían 13 casos, Álvaro, ya. 14. Bueno, oficialmente 13, te voy a decir por qué. Porque el de Puebla, el de la Volkswagen que dimos ayer, todavía no termina de confirmarse. Sí, tienes razón. Efectivamente, el día de ayer, de hecho, nos fuimos con una cifra que incluía un caso en Nuevo León, además de los 4 casos nuevos que ayer dio a conocer la Autoridad de Salud de México, estaba el de Nuevo León, que más tarde se confirmó, de acuerdo con lo que hoy dijo el subsecretario de Salud, López-Gatell. Y ayer, hay que recordarlo, había 3 casos, 3 de esos casos eran de mexicanos que estuvieron en España y un caso adicional, el cuarto, de alguien que había viajado a Estados Unidos. Así es. Bueno, pues justamente López-Gatell recordó esta mañana que hay 3 escenarios. El escenario de importación, de dispersión comunitaria y el escenario epidémico. Recalcó, le decíamos nosotros al inicio de este espacio, estuvo 2 horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí recalcó que México se encuentra en el escenario 1, pero advirtió que es posible que pasemos al escenario 2 en los próximos 15 días y lo dijo de esta manera. Vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas, que son muy buenos. Nada de que sale a declarar el presidente o la secretaria de Gobernación o el secretario de Hacienda, algo que tiene que ver con el coronavirus, no. Aquí vamos a estar, pero siempre con... Nosotros detectamos el primer caso el 27 de febrero. En nuestras modelaciones matemáticas habíamos calculado hasta 40 días antes de que llegáramos a la fase de transmisión comunitaria. Sin embargo, si tomáramos la experiencia directa de los países que comenté, en Europa o el de Estados Unidos, es probable que tuviéramos 30 días de lapso. Esto quiere decir que de aquí a 15 días aproximadamente podríamos estar en una fase de transmisión comunitaria. A ver, más adelante vamos a hablar sobre lo que dijo el presidente López Obrador sobre lo relevante que es este caso como para que haya politiquería, pero el subsecretario Hugo López-Gatell informaba a usted, lo escuchó usted en esta última parte del sonido, dice, nosotros detectamos el primer caso el 27 de febrero. De hecho, aquí lo informamos, Alejandro, fue en nuestra portada, la fotografía de López-Gatell junto con López Obrador y pusimos ahí, llega el coronavirus a México. Efectivamente fue el 27 de febrero. Y dice López-Gatell, en nuestras modelaciones matemáticas habíamos calculado hasta 40 días antes de que llegáramos a la fase de transmisión comunitaria. Sin embargo, si tomáramos la experiencia directa de los países que comenté en Europa o el de Estados Unidos, es probable que tuviéramos 30 días de lapso. Esto quiere decir que de aquí a 15 días aproximadamente podríamos estar en una fase de transmisión comunitaria. Así es. Bueno, en la primera fase, el gobierno mexicano busca contener la pandemia a partir del rastreo de contactos. En la fase 2 comenzará a aplicar filtros en escuelas o centros laborales para evitar la propagación del virus. Y en la fase 3, si llega a haber miles de casos,
habrá restricción de congregaciones masivas, cancelación de eventos, etcétera, algo como lo que ya vivimos nosotros en México con el H1N1. Es que justamente es importante esto que tú recuerdes, Alejandro, esa pandemia que hubo en 2009 y es importante recordarla porque en aquel entonces, en 2009, pues las autoridades sanitarias y políticas del país tomaron decisiones y la población pues acató esas decisiones, fueron muy drásticas y sin embargo, tú lo recordarás, Alejandro, y Claro. usted que nos escucha y que nos ve, las calles estaban vacías porque no había colegios, no había restaurantes, no había actividades al aire libre. Fue una situación tremenda y la población en 2009 acató esas disposiciones utilizando tapabocas, utilizando gel antibacterial, no una situación muy diferente a la que ahorita tenemos, pero por eso es importante tomar en cuenta la información oficial que se proporciona. Y estamos ni siquiera en la fase 2, vamos hacia la fase 2 de acuerdo a lo que el propio subsecretario En 15 Hugo días, López diría, ¿no? Gatell, en 15 días, Dice, esto efectivamente. quiere decir que de aquí a 15 días aproximadamente podríamos estar en la fase de transmisión comunitaria, como le decíamos. Bueno, ¿sabes qué me parece muy importante lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy temprano? El asunto de que no es ya un tema de la política, no es ya un tema de grilla, de políticos, y pasarle la estafeta ya a la gente que se encarga de eso, A la que sabe. a la que sabe de estos asuntos, porque incluso pues, hay muchísima más confianza que esté, digamos, pues el subsecretario de Salud al frente de una conferencia explicando todo esto, a que esté el mismo presidente, aunque el presidente se esté enterando junto con nosotros de qué decisiones se están tomando. Sí, porque el presidente, por ejemplo, hoy dice, no dejen de abrazarse, cuando la recomendación, precisamente para evitar que el coronavirus se expanda y lleguemos en menos tiempo a la fase comunitaria, pues es evitar los saludos de mano. Sí. Cuando estornudamos, hacerlo de esta manera, Adentro. cubriéndonos, y lavarnos, eso sí, continuamente las manos, y particularmente las superficies metálicas, que es donde más puede subsistir el virus. Yo esperaría, ¿no?, que pues todo eso, ya que se acabe el coronavirus, se te quede también, lo de lavarse las manos, Álvaro, y demás, pues oye. No, señor. ¿No? Fíjate que sería bueno, antes de continuar. Exacto, es lo que iba a decir, porque no es menor lo que dice el presidente, dejemos esto ya, ahora sí, es momento de dejarlo en manos de técnicos, de médicos, de científicos. Ya no es tiempo de la política. Si tenemos el audio, valdría la pena mucho escucharlo como lo dijo el presidente. Vamos a oírlo. Aquí quiero aclarar algo también. Todas las decisiones que tomemos van a tener como referencia las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos. Aquí nada de política. Es lo que los señores nos indiquen, porque luego, por cuestiones políticas, o se minimiza o se exagera. Entonces vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas, que son muy buenos. Nada de que sale a declarar el presidente o la secretaria de Gobernación o el secretario de Hacienda, algo que tiene que ver con el coronavirus, no.
aquí vamos a estar, pero siempre con el apoyo de los científicos, de los que saben sobre esto, para que también la población esté tranquila. La política es un noble oficio, pero no se sabe de epidemias y de virus. Yo de eso no sé. No soy todólogo, no soy sabelotodo, y es un asunto muy serio como para estar opinando sin conocimiento. Los señores, los científicos a los que se refirió López Obrador y que estuvieron hoy presentes en la conferencia de prensa de la mañana, fueron, fíjense usted, varios, y es importante creo que decir quiénes. Además del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y además del subsecretario Hugo López Gatell Ramírez, estuvieron ahí Cristian Morales, quien es representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en México. También estuvo ahí en la conferencia de prensa la doctora Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México y experta en salud pública. El doctor Víctor Hugo Borja Aburto, epidemiólogo y director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. También asistió Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud y también epidemiólogo. José Luis Alomía Segarra, quien es el director general de epidemiología y que es el coordinador técnico de la respuesta y también es epidemiólogo. Y también el doctor Gustavo Reyes Terán, quien es especialista en infectología y medicina interna, investigador nacional y experto en virología. Y pues otros expertos científicos, o sea, hoy en la conferencia de prensa no hubo políticos, salvo López Obrador. Había científicos, expertos, y entiendo que ese era el mensaje, supongo, que quería dar el presidente López Obrador. No, y se dio el mensaje porque tú recordarás que la conferencia pues realmente la abrió el presidente, que pues al final es un gancho para la población, tiene un núcleo duro, ¿no? Comunica directamente. No, y la asistencia, de hecho hoy claro, López Gatell decía, es que en la tarde vienen bien poquitos periodistas, y ahorita está colmado de colegas. Y la atención, hombre, y además el horario es bueno, etcétera, pues había la intención de que abre el presidente y luego entra López Gatell y se avienta pues una explicación literalmente de 2 horas. Sí. Que pues es oro molido, literalmente oro molido. No solamente es por la información que se da, Álvaro, sino también por los compromisos que se asumen. El presidente asume hoy un compromiso muy importante, que es todo el tratamiento de esta epidemia y de todo lo que viene sobre el coronavirus. No va a ser un asunto de política, es más, nada de que se mete López Obrador, nada de que se mete Olga Sánchez Cordero, él lo dice. Nada de que se mete el presidente, dice en algún momento, nada que se mete. Hacienda. Ni Hacienda, dice. Nada de que, dice literalmente, dice, nada de que se mete el presidente o la secretaria de Gobernación o el secretario de Hacienda, algo que tiene que ver con el coronavirus. Es asumir también un compromiso. Esto se va a hacer de manera completamente académica. La gente, los técnicos de cada uno de los van a tomar decisiones con respecto a eso. Me trae un poco de tranquilidad, digamos, que se tome una decisión así, porque la política suele contaminar decisiones que tienen que ser
completamente despolitizadas. Tiene que reinar ahí un criterio completamente académico y un criterio completamente pues, Profesional, científico, 100% científico. Por eso me pareció que era importante que usted que nos escucha y que nos ve sepa que expertos estuvieron presentes justamente en esta conferencia de prensa de la mañana, que se da en un contexto muy complicado desde el punto de vista de este fenómeno, después de que la Organización Mundial de la Salud el día de ayer declaró que el coronavirus ya es una pandemia, y también después de cómo las repercusiones desde el punto de vista económico el día de ayer fueron muy severas, tanto que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convoca a una considerada tardía conferencia, un mensaje realmente que aquí le informamos al punto de las 7 de la noche del día de ayer, para tomar medidas al respecto. Ayer mismo le informamos de la cancelación de los vuelos de Estados Unidos procedentes de Europa, le informamos de la cancelación de los juegos de básquetbol de la NBA, le informamos de la cancelación de este concierto de música, ¿cómo se llama? Coachella, señor. Pues esa cosa. Y justamente en este contexto, el día de hoy el presidente se hace acompañar de científicos para enviar un mensaje de, pues sí, de tranquilidad y en el sentido de que el sustento de las decisiones que se tomen va a ser estrictamente científico. Bueno, vamos a ir rápido.